Hola, buena tarde, ¿cómo están? Me encuentro en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla para una entrevista más para conocer pues temas relevantes en materia de ingeniería, en esta ocasión en materia de geotecnia, y me encuentro precisamente con el doctor Hugo Ferrer Toledo, pues también del Comité Técnico de Geotecnia del CICEPAC. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para conocer más sobre este tema de socavones, que nos comente más sobre ello. Antes que nada, que nos platique un poquito de quién es el doctor Hugo Ferrer Toledo. Bueno, primero, maestro, un placer conocerle. No habíamos tenido el gusto de coincidir. Maestro Marco, que ustedes saben, se dedica a temas de entrevista y periodismo. Es un privilegio estar con usted. Por otro lado, comentar, bueno, mi nombre es Hugo Ferrer Toledo. Soy socio del Colegio de Ingenieros desde 1999. Soy ingeniero civil, egresado de la UPAEP, aquí en Puebla. Hice mi maestría en estructuras también en la UPAEP y posteriormente hice mi doctorado en sismología de sismos fuertes en el Instituto de Geofísica de la UNAM, aunque en realidad la oficina de trabajo que hice estuvo en el Instituto de Ingeniería, no en el de Geofísica. Durante un año estuve tomando materias incluso del posgrado en geotecnia, en el instituto también en la DEDFI, la División de Estudios de Posgrados de Ingeniería en Ciudad Universitaria, pero al final decidí seguir por el tema de la geofísica y poderlo aplicar a temas de ingeniería estructural. Y entonces me he dedicado mucho a temas de dinámica estructural, modelación dinámica de edificios, dinámica de suelos, y eso me ha permitido entender mucho de los temas que tienen que ver con ingeniería sísmica. Es, digamos, en general y mi experiencia profesional. También trabajé en la ampliación de la hidroeléctrica Temascal 2. Fui residente regional para el gobierno del estado de Puebla, región 6 aquí para la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y he realizado pues, proyectos y trabajos diversos. Correcto. Para conocer más sobre este tema, ¿qué estudia la geotecnia? Bueno, la geotecnia es una herramienta, hay que ver lo que surge como una herramienta para entender lo que es el suelo, el comportamiento del suelo. Y a partir de la geotecnia se derivan varias ramas, ya hacia la mecánica de suelos, la dinámica de suelos, propiedades de suelos, etcétera. Es una herramienta muy general para saber qué pasa con esta parte. Y es un área de la ingeniería, digamos, comparado con otras áreas, bastante reciente. La geotecnia se desarrolló de manera muy empírica y a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción de pues, bases militares que se tenían que extender en algunas partes del mundo, los países empiezan a proponer diferentes fuentes de la ingeniería. En este caso, Estados Unidos desarrolló muy fuerte estos temas. En otros casos, por ejemplo, Alemania, el tema de la hidráulica, obviamente de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos tenía. Es como va surgiendo y se va extendiendo su aplicación ya al área civil, ¿no? O sea, el entender que el suelo sea estable para tener una estructura que puede ser un puente, puede ser una pista aérea o simplemente un camino o un edificio, es lo que obliga a que esta especialidad se incremente con sus propias herramientas y contribuya a las demás áreas de la ingeniería. Sí. En los últimos días, y aterrizando esta plática para temas más municipales, más locales, en los últimos días se presentan estos daños a la carpeta asfáltica aquí en el municipio de Puebla. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos precisara qué es un socavón. Bien, el término de socavón se usó mucho en temas de ingeniería minera. Cuando se hablaba de socavones era simplemente hablar de un vano que se hacía o que se aprovechaba de la naturaleza para explorar el suelo y obviamente extraer alguna materia prima, ¿no? Que en este caso eran los minerales. Sin embargo, se ha ido utilizando en áreas de la ingeniería como la nuestra, ingeniería geotécnica, pero particularmente el uso era otro, ¿no? Entonces, cuando hablan de socavones, estamos hablando en realidad de un vano, pero por las dimensiones no necesariamente es un socavón, puede ser simplemente una oquedad o puede ser incluso una grieta de ciertas dimensiones que pueda parecer un socavón. ¿Cuáles son los problemas en el suelo más recurrente y por qué se originan? Hay diferentes problemas. Digamos, uno de los que más se estudia es la capacidad de carga de un suelo. ¿Y por qué se origina? Por las propiedades de los suelos. ¿Qué tipo de material tienes? ¿Qué tan eficiente es para soportar el material? ¿Cuántos vacíos tiene en su interior? ¿Pueden ser expulsados? ¿Cuál es el comportamiento que ese tipo de suelo específicamente tiene con un tipo de cimentación en particular?
da origen también a otra especialidad de ingeniería que es la interacción suelo-estructura y que se ha estudiado con mucha fuerza, aunque su matemática ha sido más desarrollada que en otras áreas de la ingeniería, todavía sigue estando digamos, en un proceso de desarrollo interesante. Otro tema, digamos, es el tema de la combinación con el agua. Se ha comentado mucho que el suelo puede tener, sobre todo cuando lo ocupamos cuando lo queremos estable, la filtración de agua, el movimiento de agua puede generar problemas en lo que es los suelos. Y eso es lo que hemos estado comentando, lo platicamos hace ratito fuera de la entrevista. Por eso el suelo no es que si va a haber movimiento o filtración de agua en el suelo va a generar un problema. Si esto está controlado, se puede trabajar con ella. Pero cuando hay un descontrol, no hay una medida, entonces vamos a tener problemas. O en las personas que están interesadas en el agua o en las personas que están interesadas en la geotecnia. Regresando a este tema de las afectaciones en la carpeta asfáltica que hemos vivido en los últimos días aquí en el municipio de Puebla, ¿a qué usted como especialista le atribuye estos daños? Y bueno, particularmente cuando hablamos de la carpeta asfáltica, podemos hablar de varios tipos de problemas, pero me quiero ir un poquito más al tema del socavón, que es lo que hemos platicado. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de vías terrestres, no solo hablamos de la carpeta asfáltica, hablamos de diferentes capas, ¿no? Lo que viene siendo mi superficie de rodamiento y las diferentes capas que le dan estabilidad o son mi cimiento para esta carpeta de rodamiento, de circulación. Cuando todas estas fallan, puede haber muchas razones, pero cuando falla la parte interior, que es la que queríamos platicar, es precisamente porque el suelo no tenía la estabilidad correspondiente. Cuando nosotros podemos tener incluso un suelo muy blando, pero el cimiento de mi vía terrestre y la carpeta están debidamente agrupadas, consolidadas, reforzadas e incluso contenidas, como en el caso de los textiles, no nos va a generar mayor problema. Pero cuando nosotros llegamos a tener un suelo que no puede sustentar debidamente todo lo que tengo como estructura, entonces vamos a empezar a tener problemas. La filtración de agua arrastra material, genera oquedades y lo que hemos visto también cercanamente en muchos casos, cuando los drenajes no están operando adecuadamente, cuando hay filtraciones o estos se han degradado ya con los años, ¿no? Recordar que tradicionalmente en muchos lugares se ocupaba el concreto hidráulico para las tuberías de drenaje. Y entonces esto generaba justamente que se degradaran rápidamente. El tiempo de vida en esos casos es muy corto comparado con otros materiales. Pero si eso lo agregamos también, que a veces se vean afectados estos drenajes por algún otro tipo de fluidos, como algunos corrosivos, algunos ácidos, entonces eso acelera estos daños que poco a poco van arrastrando más material y entonces vamos a encontrar no un diámetro como si estuviéramos modelando el recorrido del agua, vamos a encontrar un montón de oquedades de diferentes tamaños en diferentes posiciones de acuerdo al flujo, a la degradación y al tipo de material que están presentes en esa zona. ¿Es predecible un socavón, no quedado, un hundimiento? Se puede modelar, pero dado que no tenemos información de muchas de las cosas que están ahí, yo no conozco, me gustaría saber si hubiera por ahí un mapa que nos diga cuándo fue la última vez que colocaron un tubo de concreto en alguna parte de la ciudad. Ya nada más de entrada con eso podríamos saber que la clave del tubo ya puede estar dañada, ¿no? Recordar, por ejemplo, que pasó aquí justamente en el río que se entubó ya hace muchos años, el río de San Francisco, ya las claves estaban totalmente degradadas, ¿no? Y había filtraciones importantes y hubo que, en algunas partes, como en la zona de la iglesia de San Francisco, reponer eso con unas bóvedas un poquito más resistentes e incluso de mayores dimensiones. En el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla se cuenta con especialistas en diversos temas en la materia de ingeniería civil. También hay especialistas en geotecnia, como usted. Sí, desde luego. Yo creo que en general los organismos colegiados tienen la facilidad de agremiar o agrupar en un momento dado, incluso a los que no son asociados al colegio, pero la información de primera mano llega a estos lugares. O sea, aquí se congregan los estudiantes, los profesionales, las universidades, los investigadores, los organismos, ¿cómo se llama?, de gobierno. Y entonces todos pueden hacer un tipo de trabajo importante. Aquí hay un comité, bueno, hay varios comités, pero particularmente en el que me ha tocado colaborar cercanamente es este Comité Técnico de Geotecnia. Hay gente que tiene mucha experiencia en temas de vías terrestres
la geotecnia aplicada a las vías terrestres, gente que está dedicada también a la construcción civil. Hay incluso, yo conozco de aquí un especialista en deslizamiento de taludes, o hay otros que son en dinámica de suelos. Entonces, todo lo que se pueda conocer de geotecnia se puede conseguir aquí en el Colegio de Ingenieros. Yo diría que incluso como invitación podríamos decirle a los estudiantes de ingeniería civil e incluso los de arquitectura, que es otra especialidad, pero finalmente ambos se pueden, bueno, incluso ingenieros geofísicos que ahora también están abordando estas áreas de la geotecnia, acercarse al Colegio de Ingenieros, ver las charlas que se ofrecen aquí y para estudiantes generalmente son a muy bajo costo o incluso gratuitas. Entonces aquí vas a tener de primera mano todo lo que se puede ofrecer técnicamente y ser incluso el escalón que te impulsen a estudiar un posgrado relacionado con estas especialidades. Como especialista, ¿cuál sería la recomendación a las autoridades para este tipo de problemas en el pavimento? Sí, bueno, algo que es curioso es que siempre lo enfocamos hacia las autoridades. Yo quisiera dividirlo hacia dos áreas. Una, la responsabilidad sí de nuestras autoridades, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos socialmente como usuarios de estas áreas, ¿no? Entonces yo le diría a las autoridades, pedirles que se hiciera una revisión de aquellas zonas en las que estamos, en las que sabemos que hay suelos que son susceptibles de ser arrastrados por lluvia. Todo el centro histórico de nuestra ciudad está conformado por suelos blandos. Se creía que se tenía travertino. Travertino es un material rígido, es un material muy eficiente, es muy consolidado, roca. Pero, bueno, no sé si la clasificación llega a tal, pero bueno, el punto es que es muy rígido y se pensaba que era poco probable que pudiera contribuir a la dinámica del suelo por sus características. Sin embargo, se ha demostrado que es mucho más la cantidad que se tiene de suelo blando y entonces el suelo blando produce que estas capas de travertino se comporten solidarias al resto del suelo blando para ciertas características, como es la dinámica de suelos. Entonces habría que revisar, ¿no? Yo lo que diría a las autoridades es revisar cuál es el comportamiento de esto, ya sea para los casos de la dinámica de suelos o para el caso de el escurrimiento de agua y bien a las personas que son los usuarias de estos sistemas, pues no lanzar cualquier cosa al drenaje, ¿no? O sea, el mismo ayuntamiento ha hecho invitaciones a que no se haga de esta forma, que se haga de otra manera y pues pedir que también la misma autoridad nos apoye para poner lugares donde se puedan depositar ese tipo de fluidos, ¿no? ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pues agradecer la oportunidad e invitarles a todos que se acerquen al Colegio de Ingenieros. Como decíamos, el Colegio de Ingenieros tiene los especialistas que se requieren para cualquier área de la ingeniería. Gracias y nuevamente hago el agradecimiento al doctor Hugo Ferrer Toledo, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, por esta charla para hablar de temas, ¿no?, que tiene que ver con la geotecnia. Que tengan una excelente tarde y pues gracias por seguirnos. Hasta pronto.